Hola a todos, hoy vamos a continuar el curso de algoritmos y programación hablando sobre las estructuras de control. Recuerden que en el video anterior establecimos cómo se comportan los constructores básicos tanto en pseudocódigo como en diagramas de flujo. Entonces es importante repasar ese tema para poder utilizar de forma correcta nuestras estructuras de control. ¿Qué son las estructuras de control? Básicamente son constructores que determinan el flujo del programa. Entonces vamos a tener tres tipos principales. Entonces, la primera es secuencia, que es la forma tradicional en la cual un código o un programa se va ejecutando. La siguiente es selección, entonces depende de una condición tomamos la selección de cuál camino vamos a recorrer. Y ciclos que lo que nos permiten son sentencias repetitivas. Podemos repetir como tal el bloque de instrucciones que nosotros deseamos. Hoy vamos a centrarnos en secuencia, vamos a hacer un pequeño ejemplo, tanto en pseudocódigo, en diagramas de flujo y lo vamos a pasar a PCInt. De forma general, una secuencia es una estructura que es el flujo directo por defecto de un programa. Básicamente, un programa lo que hace es ejecutarse paso a paso o instrucción por instrucción. Entonces, digamos que eso es lo que se conoce como secuencia. Entonces, va a ser la forma como cualquier programa va a ir comportándose. Entonces, acá vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, escribir un algoritmo que lea un número entero y muestre en pantalla el cuadrado del número ingresado. Entonces, acá un elemento importante es entender que nosotros tenemos siempre tres elementos. Uno, las entradas, otro, las salidas y el tercer elemento son las condiciones, que las condiciones son las relaciones entre entradas y salidas. Entonces, lo primero que nosotros podríamos definir acá, entonces, es que las entradas es un número entero, que la salida va a ser un número entero, que es el cuadrado del número que nosotros ingresamos, y el procedimiento o las condiciones va a ser la forma de calcular este número al cuadrado. ¿Listo? Entonces, para eso, digamos que la forma normal de un pseudocódigo siempre inicia con la palabra algoritmo y el nombre del algoritmo. Entonces acá le vamos a colocar secuencia. Importante, para que cualquier elemento esté dentro de esta estructura, hay un corrimiento, que eso se conoce como indent o identado, que básicamente es el espaciado que hay. Eso indica que esta instrucción está dentro del algoritmo. Entonces, primer elemento que siempre que tenemos que hacer en un código es definir las variables que nosotros vamos a utilizar. Entonces, acá defino la variable a como entero. Eso quiere decir, si solo defino una variable, es que sobre la misma variable voy a almacenar el resultado. Entonces, tengámoslo en cuenta. Haremos otros ejemplos en los cuales tenemos que los resultados los almacenamos en variables diferentes. Listo, después de definir A, digamos, acá tenemos que lo que nos dicen es que leemos un número entero. Entonces, vamos a leer el valor de A. Entonces, leer A. Luego de que leemos A, lo siguiente es hacer el proceso para poder conseguir la salida. Entonces, vamos a calcular el cuadrado del número. Simplemente decimos que a le asignamos a por a, que básicamente esto es al cuadrado. También podríamos escribir a al cuadrado, también es una función que soporta pseint, ahorita que nosotros lo comencemos a codificar. Pero de momento podríamos usar simplemente a por a, entonces lo que hace es, si acá leemos por ejemplo el valor 2, luego a la nueva A le asigna 2 por 2, 4. ¿Listo? Como les digo, ahorita lo haremos en PCInt y comprobaremos con diferentes valores los resultados que nosotros tenemos. Luego de eso, de tener ya las condiciones, pasamos a mostrar el resultado al usuario. Entonces, para mostrar el resultado al usuario utilizamos la función escribir. Entonces, acá escribir, entonces ponemos un mensaje. Recuerden, entre comillas, son mensajes. Entonces, son cadenas de caracteres que me muestran el mensaje completo. Entonces acá escribir el cuadrado del número es, dos puntos. Si se dan cuenta en este punto, separamos con coma y A no está en comillas. Eso quiere decir que no es un texto, sino es una variable. Cuando es una variable, él va y toma el valor que acabamos de almacenar. Entonces el ejemplo ahorita les dije que almacenara 2 por 2, entonces tendría 4. El valor que acá mostraría es 4. Ahorita todo eso lo evaluaremos en PCIN para darnos cuenta que si lo está haciendo de manera correcta. Listo. Lo siguiente, las secuencias o las sentencias más bien que no tienen un fin definido tienen punto y coma. Eso se los comenté en el video anterior sobre los constructores básicos. Entonces por eso esta línea tiene punto y coma, esta tiene punto y coma, esta también y esta también. Si se dan cuenta, la primera línea no tiene punto y coma. Eso es porque
nosotros finalizamos esa sentencia con fin algoritmo. Cuando tiene un inicio y un fin bien definido, entonces acá algoritmo, fin algoritmo, no necesita punto y coma. Como estas sentencias definir, leer, asignar y escribir no tienen un fin bien definido, entonces el finalizar se da con el punto y coma. Listo, ahora ¿cómo lo haríamos en diagrama? Entonces, el único bloque que no hemos visto, que digamos que en el video anterior vimos los bloques definir, leer, asignar y escribir, es el de algoritmo. El de algoritmo es similar a un cuadrado, pero ovalado en las esquinas. Y en el programa PSeInt lo muestra o lo grafica de color naranja, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Como lo que nosotros queremos es una estructura de secuencia, quiere decir que las flechas que nosotros vamos a asignar en los diagramas, recuerden que los diagramas de flujo necesitan flechas conectoras, van a ir conectando instrucción tras instrucción. Entonces la segunda instrucción acá era definir A como entero. Entonces recuerden, cuando tenemos ya el bloque en un diagrama no necesita el punto y coma. Todo eso lo pueden ver, acá les voy a dejar el enlace del video anterior para que puedan consultar toda esa información, repasar un poco. La siguiente instrucción es leer. Entonces, leer, el bloque es este rombo o paralelograma rojo, importante. Digamos que ahí parte también lo que les dije. Sí, no olviden ver este video, donde no tenemos que colocar la instrucción leer ni tenemos que colocar el punto y coma. Luego de eso, vamos al siguiente bloque, entonces vamos a asignar, entonces es otro bloque de instrucción como este. Entonces, A le asignamos A por A. Realmente digamos que los últimos desarrollos de PSeInt ya permite asignar tanto con la flecha como en el igual. Entonces digamos que nos va a facilitar un poco el proceso. Y nuestra última instrucción es escribir. Entonces escribir también es un rombo o paralelograma, pero en este caso verde. Y donde no tenemos que escribir la instrucción que es escribir ni el punto y coma. Entonces acá el cuadrado del número es, entonces entre comillas, importante, el cambio de comillas dobles a simples lo hace automáticamente el programa. Los dos son permitidos, los va a aceptar sin ningún problema. Y coma la variable A. Y por último, finalizamos el algoritmo. Entonces va a ser otro bloque como el del inicio. Estos dos bloques, él los hace por defecto en PSeInt. Nosotros no los podemos generar. Él los crea cuando generamos la parte de inicio del algoritmo con la palabra algoritmo y con el fin algoritmo. Listo. Entonces, ahora voy a abrir PSeInt para poder codificar y hacer un elemento muy importante que se conoce como refinamiento. Acá digamos que ya cumple la funcionalidad, vamos a verlo al ejecutar, pero vamos a refinarlo para que tengamos mejores resultados. Listo, entonces en este momento acá tengo abierto PSeInt, lo dejo un poquito al lado para poder también ir viendo la estructura que nosotros ya trabajamos. Apenas ustedes abren PSeInt por primera vez, él directamente ya crea algoritmo, fin algoritmo, y acá nos coloca sin título. Entonces digamos que ahí tenemos que colocar el nombre. Yo llamé a mi algoritmo secuencia, entonces eso es lo que vamos a utilizar. Apenas yo le doy enter, por defecto él hace el espaciado, digamos que el espacio que yo les mencionaba acá en esta parte. Entonces vamos a utilizar las mismas funciones, definir A como entero, entonces directamente me va mostrando las opciones y los errores que vaya teniendo. Entonces ahí directamente ustedes vieron el mensaje de error que va generando. Cuando ya se escribe bien la sentencia, pues deja de aparecer el mensaje. Luego de eso vamos a leer A, luego a A le vamos a asignar, entonces un tip importante, ¿cómo generamos la flecha? Primero escribimos la tecla menor y luego, bueno, el carácter menor mejor, y luego un guión, ¿listo? Y así él directamente crea la flecha. Entonces acá le vamos a asignar A por A, punto y coma, para cerrar o finalizar esta sentencia. Luego de eso la función escribir. Entonces en este caso vamos a escribir el cuadrado del número es dos puntos y después la variable, ¿no? Entonces, coma, A punto y coma. Listo. Acá me está diciendo que me faltó cerrar comillas. Importante que las comillas de donde comienza el texto y hasta donde finaliza. Listo, ya tenemos eso y luego finalizamos el algoritmo. Entonces, ya acá tenemos nuestro programa completo. Entonces, acá ya en este momento voy a cerrar un instante como tal la presentación y nos vamos a enfocar
solo solo en el pseudocódigo. Listo. Entonces, en este caso lo que nosotros tenemos es que lo podemos ejecutar a través de tres partes. Una acá le damos a ejecutar, entonces lo ejecuta de forma corrida completamente. Otro acá donde nos dice paso a paso, él va mostrando qué paso nosotros queremos hacer. Y acá una donde les puede explicar en detalle qué se hace en cada paso. Entonces, digamos que vamos a hacer el punto intermedio donde nos va mostrando qué pasa en cada, qué está haciendo. Entonces, si ven, él va avanzando hasta que llegó al punto 3. Entonces, el punto 3 tenemos que asignar un valor. Entonces, por ejemplo, 5. Luego él hace el cálculo y nos muestra el cuadrado del número es 25. Listo, entonces si se dan cuenta es bastante intuitivo la ejecución del programa. Lo volvemos a ejecutar, pues ya en modo rápido, entonces por ejemplo para un valor negativo, menos 4. Entonces menos 4, el resultado es 16. Lo volvemos a ejecutar por ejemplo para el 0, que sería el otro caso, el cuadrado del número es 0. Listo. Ya ahí comprobamos que nuestro pseudocódigo es correcto. Acá tenemos un botón que dice dibujar diagrama de flujo. Entonces él dibuja automáticamente el diagrama. Entonces si se dan cuenta es el que yo les mostré ahorita que yo hice en LaTeX. Entonces en este caso lo que tenemos es primero el nombre del algoritmo, luego definimos A como entero, luego leemos A, luego asignamos a el valor de A al cuadrado y mostramos el cuadrado del número en este caso y finalizamos algoritmo. Ahora bien, en este paso yo les dije que haríamos el refinamiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al ejecutar directamente se queda como quieto. Eso pasa porque se detiene para poder leer la variable. Una práctica muy recomendada es que antes de leer las variables, nosotros le asignemos un nombre o se lo solicitemos al usuario, más bien sería la palabra. Entonces acá vamos a escribir un mensaje, entonces escribir, ingrese un número, punto y coma. Entonces, si se dan cuenta, ahora primero, bueno, ingreso, entonces más bien ingrese para que nos quede más, como mejor hacia el usuario, ingrese un número, entonces ya le solicita al usuario que haga una acción. En cambio, antes, digamos que cuando nosotros lo hacemos, pues es muy intuitivo, cuando lo hace una persona diferente a nosotros, él no va a saber qué está esperando. En cambio, en este momento, ingrese un número, entonces ingresamos el 20, entonces él me muestra que el cuadrado del número es 400. Lo volvemos a ejecutar, entonces nos vuelve a solicitar ingreso un número, entonces nos da menos 10 ahora. El cuadrado del número es 100, perfecto. Y por último volvemos a comprobar el 0. Entonces nos da que el cuadrado del número es 0. Entonces, esto es la forma que siempre tenemos que hacer. Primero una estructura general de código, luego tenemos que hacer refinamiento, ir dándonos cuenta cómo tenemos que mejorar nuestro código y ya con eso poder, digamos, afianzar un poco el desarrollo que nosotros tenemos. Listo, digamos que esto era todo para los elementos de secuencia. Recuerden ver en el canal ahí algunos ejemplos más sobre la parte de secuencia y a partir de ese tipo de estructuras vamos a ir generando más ejemplos y más códigos. Entonces no olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir para que sigamos creando más material para que sigan aprendiendo. Que estén muy bien, nos vemos en una próxima ocasión.